Buenas tardes, tutora y compañeros. Mi nombre es Evelyn Barceló. Soy estudiante del programa de Ciencias de la Información y la Documentación, Bibliotecología y Archivística. A continuación voy a estar dando respuesta a los interrogantes planteados por la docente y esta actividad se realiza bajo el marco de la tercera unidad de la asignatura Organización y Descripción de Archivos. Primer interrogante. Enuncia y describa todo el marco normativo emitido por el AGN en materia de fondos acumulados. Primeramente tenemos el decreto 1382 de 1995, en el cual se dictan las políticas para las transferencias de los archivos históricos de las entidades al Archivo General de la Nación. Seguido tenemos la Ley 594 del 2000, que es la Ley General de Archivos. En su artículo 20 se habla de que toda entidad que se liquide, fusione o privatice debe transferir sus archivos al Archivo General de la Nación. Tenemos el acuerdo 041 del 2002, mediante el cual se refuerza el artículo 20 de la Ley 594 en cuanto al tema de las transferencias de las entidades que se liquidaron o se fusionaron al Archivo General de la Nación. Por último, tenemos el acuerdo 02 del 2004, mediante el cual se dictan los lineamientos para la organización de fondos acumulados. Es decir, en este acuerdo el AGN estipula el procedimiento paso a paso de cómo se debe llevar a cabo la organización de un fondo acumulado. Seguimos con el punto 2. Enuncia y describa todo el marco normativo emitido por el AGN en materia de TBD. En este encontramos la Ley 594 del 2000, que en su articulado habla de la aplicación de las tablas de valoración documental. Tenemos el acuerdo 039 del 2002, que es donde la AGN estipula que toda documentación que se creó o se produjo antes de la aplicación de las TRD serán denominados fondo acumulado y a esta será aplicada las tablas de valoración documental. Tenemos el acuerdo 04 del 2013, en el cual se modifica el procedimiento para la elaboración de tablas de retención y tablas de valoración. El tercer punto es un fondo acumulado. Bueno, un fondo acumulado es un conjunto de documentos reunidos en una entidad que se produjeron o se recibieron en cumplimiento de sus funciones y que no cumplen con ningún nivel archivístico, no tienen inventario documental, no se tiene cómo recuperar la información, ya que fue información que la entidad fue recibiendo y generando a medida que iba cumpliendo sus funciones y fue dejando en un depósito, simplemente dejaban los documentos y esto se acumuló, eso formó un fondo acumulado. Seguimos con el cuarto punto. ¿Cómo se debe identificar un fondo acumulado? Bueno, identificamos el fondo acumulado si la entidad no se ha liquidado, no se ha fusionado o no se ha privatizado. La manera de identificar el fondo acumulado es partiendo de la aprobación y la aplicación de las tablas de retención documental. Es decir, si la empresa fue creada en el año 2000 y en el año 2005 se implementaron y se aprobaron las tablas de retención, quiere decir que la información que se produjo o se creó desde el 2000 al 2005 será denominada fondo acumulado. Y la información que se produjo del 2005 al 2018 será la que se organiza con la tabla de retención documental. Entonces, la identificación del fondo parte de la fecha de la última reestructuración y la aplicación y la aprobación de las TRD. Toda información que se crea antes de esta fecha será denominada fondo acumulado y así lo identificaremos. Punto 5. ¿Cómo se debe diagnosticar un fondo acumulado? Metodología que se debe llevar a cabo. Para diagnosticar un fondo acumulado se debe hacer en 6 aspectos macros. El primer aspecto que se debe identificar es la identificación de la entidad. El segundo son los aspectos archivísticos. El tercero, la infraestructura en la que se encuentra el fondo acumulado. El cuarto son las condiciones de prevención de desastres y mantenimiento. El quinto, las características de almacenamiento y por último, la preservación documental. Punto 6. ¿Qué formatos se sugieren aplicar para la realización de este diagnóstico? Bueno, los formatos que se deben realizar para hacer el diagnóstico deben estar enfocados en abordar los 6 aspectos antes descritos.
Es decir, en el aspecto de la identificación de la entidad, se deben hacer preguntas como estilo tipo cuestionario, en el que se debe indagar sobre el nombre del fondo, las dependencias del fondo, si cuenta con un jefe de archivo y correspondencia, qué perfil profesional tiene este jefe, qué funciones tiene. Es decir, una serie de preguntas que nos ayuden a identificar la entidad como tal. El segundo aspecto sabemos que es el aspecto archivístico. En este debemos tener preguntas o indagar acerca de si la documentación que está en el fondo acumulado tiene algún tratamiento archivístico, si tiene algún nivel de organización, si está foliado, si tiene FUID, o sea, qué aspectos archivísticos cuenta con esa documentación. El tercer aspecto, que es la infraestructura, debemos formular preguntas en nuestros formatos enfocadas a preguntar la ubicación del edificio donde se encuentra la entidad, dentro de ese edificio en qué piso o espacio se encuentra el archivo, dentro del archivo cuántos depósitos de archivo hay, si hay uno o más depósitos de archivo y dónde están ubicados. Seguimos con los aspectos de prevención de desastre. En este debemos indagar si existe un plan de prevención de desastre o si existen cerca del edificio centros de apoyo por llegarse a presentar algún desastre. En el aspecto del almacenamiento debemos formular preguntas e indagar acerca del tipo de almacenamiento en que se encuentran los documentos, si se encuentran en acetas, si se encuentran en carpetas, en cajas, en bolsas, es decir, todo el almacenamiento como tal, si está en estantería o si están en el piso, o sea, el tipo de almacenamiento en que se encuentra la documentación. Y por último, el aspecto de la preservación, debemos hacer preguntas o pedir los soportes de si cuentan con un plan de prevención de medidas correctivas o preventivas para el daño de los documentos. Ese es como un formato donde van muchas preguntas, pero que cada una va enfocada a darnos respuesta a los 6 aspectos principales. Proseguimos con el punto 7. ¿Cómo se debe llevar a cabo la reconstrucción de la historia institucional? Explicar la metodología y los instrumentos a emplear desde el documento del Archivo de Bogotá. Bueno, para la reconstrucción histórica de una institución debemos tener como marco teórico partir de 3 componentes esenciales de toda institución, que son la función, la estructura y la evolución. En la estructura vamos a estudiar y vamos a analizar cómo está estructurada la entidad, es decir, desde su creación a la fecha, cuántas reestructuraciones ha sufrido, cuántos cambios. Entonces, en la estructura vamos a mirar quién es como la cabeza principal de la institución y de ahí hacia abajo cómo se va estructurando la entidad. Un ejemplo es, digamos, Ministerio de Salud. En el Ministerio de Salud sabemos que la primera o la cabeza es el ministro. Entonces, la primera dependencia será el despacho del ministro. Del despacho del ministro dependerá el viceministro. Del viceministro dependerá la Secretaría General. De la Secretaría General dependerá la subdirección administrativa. Y de la subdirección administrativa dependerán el grupo de archivo y correspondencia, el grupo de administración de bienes y todos estos grupos que son dependientes de esa subdirección. A eso hace énfasis el componente de la estructura, a indagar sobre todas las estructuras que ha tenido la entidad. Cuando hablamos del componente de función, hablamos de hacer un análisis de las funciones que se llevan a cabo en cada dependencia. Es decir, todas las dependencias no cumplen las mismas funciones. Hay unas funciones que son misionales, otras que son de apoyo, y de esta misma manera vamos a hacer la recolección de esas funciones que están dadas mediante un acto administrativo. Por último, tenemos el componente de la evolución, que una vez estructurado la estructura y la función, vamos a ver esa evolución que ha tenido desde la creación a la fecha, tanto en estructura como en funciones.
y vamos a reunir todos esos actos administrativos que dan fe de esa evolución que sufrió la entidad. Los instrumentos que se necesitan para llevar a cabo este análisis es primero las encuestas. Se deben hacer entrevistas a los funcionarios que trabajan en la entidad o a personas que ya no trabajan pero que tienen un conocimiento amplio de la institución. Debemos contar con la bibliografía institucional, debemos contar con los organigramas que se dieron a lo largo de la institución, debemos contar con las memorias institucionales, con los cuadros de clasificación y los actos administrativos en los que se estipulan en su contenido las funciones y la estructura orgánica funcional de la entidad. Proseguimos con el punto 8. ¿Qué es un plan de trabajo archivístico integral y cómo se desarrolla? El plan de trabajo archivístico integral es una herramienta que se elabora con el fin de estipular y definir el propósito y las actividades que se van a desarrollar al momento de hacer la organización de un fondo acumulado. Este plan integral debe contar con una definición de objetivos claros, con una descripción del fondo que se va a intervenir, se debe describir los procesos archivísticos que se van a realizar, la clasificación, la ordenación, la depuración y la valoración. Debemos definir también las fechas en las que el comité de archivos se va a reunir para hacer un seguimiento a este plan, si se está cumpliendo o no. Debemos definir las fechas de ejecución de las actividades, en qué tiempo o cuánto se va a demorar cada actividad planteada. En también se debe definir los costos, los materiales, el personal que se va a requerir para la actividad y el perfil del personal. Debe ir acompañado del cronograma, que es donde vamos a definir en qué tiempo se va a cumplir y vamos a tener las fechas estipuladas. Seguimos con el punto 9. ¿Qué procesos archivísticos se llevan a cabo en la intervención o organización de un fondo acumulado? Bueno, los procesos archivísticos a llevar a cabo cuando vamos a intervenir un fondo es la identificación, la clasificación, la ordenación, la depuración, la descripción y la valoración. En la clasificación debemos tener claro y debemos poner en práctica el principio de procedencia y el principio de orden original para respetar y dejar los documentos en la dependencia que los produjo y no mezclarlos con otra dependencia o con otro fondo. En la ordenación pues implementamos el orden cronológico, numérico, alfanumérico, el que aplique en su momento para la serie. Vamos a depurar los documentos de apoyo, vamos a hacer el retiro de material metálico. La descripción se hace mediante la aplicación del formato FUI, el formato único de inventario documental, y ya la valoración pues que se hace es el último proceso. Seguimos con el punto 10. ¿Qué son las TBD? Las TBD son un instrumento archivístico en el cual contiene el listado de series y subseries a las que se les asigna un tiempo de retención y una disposición final. Estas tablas de valoración documental se hacen con el fin de intervenir fondos acumulados y su formato y su elaboración está dada bajo un marco normativo por el Archivo General de la Nación. Punto 11. ¿Qué etapas o fases se deben llevar a cabo en la elaboración de las TBD? Para la elaboración de las TBD se debe hacer en 4 pasos. Lo primero es la recopilación de la historia institucional. Lo segundo es la realización del diagnóstico. El tercer paso es la elaboración y ejecución del plan integral de archivos. Y por último, la valoración documental. Punto 12. ¿Cómo se construyen las TBD? Explicar metodología y los instrumentos empleados desde lo definido por el AGN. Una vez se ha recopilado la información institucional, se tienen los cuadros de clasificación y se ha hecho todo el análisis, procedimos como tal a la construcción de la tabla.
Vamos a utilizar el formato emitido por el Archivo General de la Nación, y en el formato vamos a describir el fondo, la unidad administrativa, la oficina productora, la codificación, el nombre de la serie, el nombre de la subserie, y es allí donde vamos a analizar y vamos a colocar, vamos a hacer la valoración documental, que es asignar el tiempo de retención y asignar la disposición final para cada serie y subserie documental. Los instrumentos que se utilizan para la construcción de la tabla son los cuadros de clasificación, se deben anexar a las tablas de valoración los organigramas que ya recolectamos, los cuadros evolutivos, que es donde se define que la etapa 1 va de un año a otro año. Vamos a los actos administrativos, los organigramas de la entidad y los formatos, los FUIT que se levantaron en estado natural de la documentación. Punto 13. ¿Cómo se registran e identifican los documentos electrónicos en las TVD? Bueno, los documentos electrónicos en las tablas de valoración documental se debe ingresar una casilla que haga referencia al tipo de soporte, y en el tipo de soporte se debe escribir con una X. Si es físico se colocará una F, y si es electrónico se colocará una E, y al final de la tabla se coloca la equivalencia, a qué hace referencia la F y a qué hace referencia la E. Punto 14. ¿Cómo se registran e identifican los documentos especiales en las TVD? Los documentos especiales, por ser de un formato y un soporte diferente al papel, en el ítem del procedimiento se describe las condiciones o las características de ese documento especial. De igual forma, se relaciona su disposición final y el tratamiento que se le debe dar al mismo después de cumplir su tiempo de retención. Punto 15. ¿Cómo se aplican las TVD? Bueno, las TVD, ya una vez organizada, ya una vez intervenida la documentación, proseguimos a la aplicación de las TVD. La TVD debemos valorar los documentos, es decir, la documentación, validar si en la TVD ya cumplió su tiempo de retención. Si en la TVD ese documento ya cumplió su tiempo, debemos validar qué disposición final tiene. Si su disposición final es conservación total, por tener valor histórico para la entidad y como para el país, esta documentación será transferida al Archivo General de la Nación o al Archivo Histórico de la entidad, según lo estipulen en el procedimiento de las TVD. Si la transferencia se va a hacer al Archivo General de la Nación, se debe cumplir con una normatividad que ya el AGN tiene específica para este procedimiento. Si su disposición final es selección, esto quiere decir que se debe tomar un porcentaje o una muestra del total de metros lineales que tiene la serie. Un ejemplo, si son 20 cajas y en el procedimiento de esa serie se dice que se debe seleccionar el 5%, pues de esas 20 cajas seleccionaremos el 5%, que será lo que se conservará, y el restante será eliminado. La eliminación debemos levantar un FUIT a esa documentación restante y se enviará a comité de archivo para que sean ellos los que tomen la decisión si esa documentación se elimina o no se elimina. Si su disposición final es la eliminación, se deberá levantar el inventario a esa documentación a eliminar, y de igual forma se hará llegar ante el comité de archivo, quienes definen si esa documentación se eliminará. Si esa documentación se elimina, el comité de archivo debe emitir un acta de eliminación, que es el soporte que vamos a tener de que ya esa documentación cumplió su tiempo de retención en las TVD. Punto 16. ¿Cómo se relacionan o articulan las TVD con el sistema integrado de conservación? Bueno, si bien sabemos que el sistema integrado de conservación tiene como fin la preservación y conservación de la documentación, pero ¿de qué documentación? De la que ya fue valorada mediante la aplicación de las tablas de valoración documental. Es allí donde se da esa articulación o esa relación entre estos dos instrumentos archivísticos, que la tabla de valoración provee al programa integral de conservación
¿Cuál es la documentación que va a ser de preservación y de conservación? Punto 17. ¿Cómo se relacionan o articulan las TDD con el programa de preservación digital a largo plazo? La relación que existe entre estos dos instrumentos es que una de las condiciones que se debe cumplir para aplicar el programa de preservación digital a largo plazo es que debe estar definida en la tabla de valoración documental ese tiempo que ya cumplió la documentación y si debe ser conservada por tanto tiempo y mediante la aplicación del plan de preservación digital a largo plazo. Punto 18. ¿Qué es la valoración documental? La valoración documental es la fase archivística en la que se determina y se analiza los valores primarios y secundarios que tienen los documentos y de igual forma se les asigna su disposición final y tiempos de retención. En esta valoración se estipulan los plazos de transferencia, de acceso y de conservación y eliminación total o parcial de la documentación. Punto 19. ¿Cuáles son las fases de la valoración documental y qué actividades o tareas se deben hacer en cada una de ellas? Son 4 fases. La primera fase es la identificación y clasificación. En esta fase lo que se determina es las series y subseries que hacen parte de cada dependencia. La siguiente fase, que es la fase de recopilación de información, hace referencia a recopilar todos esos actos administrativos que en su contenido hablan acerca de las funciones de cada dependencia, como manuales de funciones, procedimientos, procesos. La tercera fase es la de descripciones, donde vamos a describir el contenido de los documentos. Y la última fase es la fase de valoración, que es donde vamos a argumentar el por qué se asignó esa disposición final. Un ejemplo, si a la serie de historias laborales se les asigna una conservación total, se debe argumentar ahí en esa última fase de valoración el por qué se le da un tratamiento o una disposición final de conservación total, porque tiene valor histórico, porque es probatorio, es decir, argumentar el por qué asignamos esa disposición. Punto 20. ¿Cuáles son los tipos de valores que pueden adquirir los documentos y en qué consiste cada uno de ellos? Bueno, son 2 tipos de valores, los valores primarios y los valores secundarios. Los valores primarios son los administrativos, los legales, los jurídicos, los fiscales y los contables. Los administrativos son aquellos documentos que se reciben o producen por una entidad en cumplimiento de sus funciones. Los contables son aquellos donde se registra toda la información financiera de la entidad. Los jurídicos hacen referencia a aquellos documentos en los cuales toca analizar del cuales los usuarios tienen derecho a la información, entonces toca analizar cómo es el marco jurídico de esa documentación. Los fiscales son los que dan fe de todo el proceso, de fiscalización y manejo de cuenta de las entidades. Tenemos los legales, que son los que hacen referencia a aquellos documentos que son probatorios ante los entes y los organismos de control. Los documentos secundarios, en los valores secundarios encontramos los que tienen valor histórico, los que tienen valor patrimonial, los que tienen valor científicos e investigativos y los que tienen un valor cultural. Los de valor histórico son aquellos documentos que son representativos e importantes y marcan la historia del país, que se deben conservar en el Archivo General de la Nación. Los valores patrimoniales son igual que los históricos porque son de un contenido realmente importante para el país, pero adicional a esto, el Estado tuvo que haber aportado algún dinero o una inversión monetaria para que se realizara. Los valores científicos e investigativos son aquellos documentos que sirven para generar conocimiento más adelante, es decir, para que aquellos estudiantes o las generaciones futuras
puedan consultar esos documentos y puedan adquirir un nuevo conocimiento, se pueda generar un nuevo conocimiento partiendo de esos documentos que tienen valor para la ciencia y para la investigación. Por último, los valores culturales hacen referencia a aquellos documentos que contienen información de grupos especiales, como etnias o un grupo social específico, en los cuales se registran las costumbres o algunos eventos representativos que hacen referencia a la cultura de nuestro país. Punto 21. ¿Qué es una ficha de valoración documental y para qué sirve? La ficha de valoración documental es un instructivo que aplicamos con el fin de analizar el valor de las series documentales que se tienen en cada dependencia. Es decir, se analiza el contenido de las series y allí es donde determinamos si tienen valor primario o valor secundario. Punto 22. Efectúe un análisis sobre los campos que se deben contener en una ficha de valoración documental. Bueno, los campos que debe contener una ficha de valoración documental son aproximadamente 37 campos, en los cuales se debe describir una identificación de la dependencia, es decir, en estas va a tener preguntas como el nombre de la dependencia, el código. Se debe también describir como tal la oficina productora y toda la estructura anterior a esta. En esta misma ficha deben llenarse campos que nos ayuden a identificar qué valores tiene la serie, si tiene valores secundarios, valores primarios. También debe contener casillas que nos ayuden a identificar cuáles fueron las funciones que crearon esa serie, es decir, qué funciones se cumplen día a día, que como resultado da esa documentación. Posterior a esto tenemos las preguntas que están enfocadas a dar respuesta acerca de la disposición final de la serie, si se va a eliminar, si se va a conservar o si se va a seleccionar. Y por último tenemos donde se identifican y se describen los funcionarios que hacen parte del trámite, los responsables o los que generan este tipo de series documentales. Punto 23. Este es el formato de la ficha de valoración documental que vamos a diligenciar a continuación con la serie de historias laborales. Procedimos a diligenciar la ficha para la serie de historias laborales. Acá establece el fondo, el código del fondo y el nombre del fondo. En este caso vamos a hacer el ejemplo con el Ministerio de Salud. Vamos a colocar las iniciales que son MinSalud y en el nombre vamos a colocar Ministerio de Salud, que es el nombre del fondo, el nombre de la entidad en la que estamos haciendo la ficha de valoración. El subfondo, no se encuentra subfondo. La sección, que sería la dependencia, en este caso sería administración documental, en este caso sería administración de personal, sería AD el código y el nombre sería administración de personal. Seguimos con la serie, sería el código de la serie, que en este caso ellos lo denominaron 21 en sus tablas de valoración, y el nombre de la serie es Historias Laborales. La subserie no tiene subserie, en este caso no cuenta con subserie. El archivo de trámite dice que es el área resguardante, en este caso sería el área que va a custodiar las historias laborales, que sería administración de personal. Las funciones por la cual se genera, acá yo tengo el manual de funciones de las funciones del grupo de administración de personal. Esas son las funciones que se describen en este ítem. Continuamos con el ítem de áreas que intervienen en el trámite o atención de los asuntos o temas a la que se refiere la serie o subserie documental. En este caso vamos a colocar administración documental porque es como la encargada y es donde se tramita, pero igual sabemos que aquí
Si un funcionario tiene algún acto disciplinario, pues control interno entra a generar también documentos que van a ser archivados en esa historia laboral. Entonces podemos decir que control interno es una de las dependencias que también genera documentación para esa serie. Proseguimos con las fechas extremas de la serie o subserie documental. Aquí colocamos la fecha desde donde inicia la serie y la fecha donde termina. Aquí sería en años. Descripción de la serie o subserie documental. Aquí ya tenemos una pequeña descripción de la serie. Vamos a pegar la información que ya tenemos de la descripción que se elaboró de la serie documental. Palabras claves o términos relacionados con la serie o subserie documental. Entonces acá vamos a colocar, son las palabras claves que hacen referencia a la serie como para ayudarnos a identificar, pueden ser actos administrativos. ¿Por qué? Porque cuando se hace el nombramiento se hace mediante acto administrativo, cuando se aprueban las vacaciones se hace también mediante acto administrativo. Aquí son como las palabras clave que se manejan en esa serie. Se recomienda no colocar más de 5. La tipología documental, que es la que tenemos ya aquí en la tabla de ellos, en su tipología documental en la tabla tienen actas de posesión, hojas de vida, procesos disciplinarios. En los soportes que hacen referencia a copia de diplomas, certificaciones, son todos los tipos documentales que conforman ese expediente. Vamos a copiarlos y los vamos a pegar en nuestra ficha. Aquí ya están descritos los tipos documentales que hacen parte. El soporte documental es el tipo de soporte, si es papel, si es CD, qué tipo de soporte es. Entonces acá soporte papel. Ya aquí entramos a la descripción de los valores documentales, que ya sería si tiene valores primarios o secundarios. En este caso tienen valores fiscales y valor legal. Le colocamos una X, valor fiscal, valor legal. Plazos de conservación, número de años. El archivo de trámite, que sería el archivo de gestión. Como es un fondo acumulado, ya quiere decir que no se está manejando en un archivo de gestión, sino que fue acumulado, ya ese sería el archivo central. Entonces, ¿cuánto va a durar en el nivel central? Ellos en su TBD estipulan que debe durar 100 años y que deben ser de conservación total. Entonces aquí en año vamos a colocar el tipo de conservación, sería conservación total, y el total en años serían 100 años. El siguiente ítem dice, ¿tiene valor secundario o la serie subserie? Sí, tiene valor secundario, colocamos una X. Luego dice, pregunta conservación permanente, sí, colocamos una X en el ítem de sí. Luego, si es eliminación, colocamos una X en el ítem que dice no. Y ya por último está la descripción del titular del área resguardante. Entonces acá vamos a colocar el nombre de la persona que atendió la visita. En este caso voy a colocar mi nombre, Luis Barceló, como si fuera la persona responsable que genera esa documentación. Y aquí va en la firma, nombre y firma. Con estos datos terminamos de diligenciar la ficha de valoración documental. Con este último punto 23 finalizo la actividad. Espero haber cumplido con los objetivos propuestos por nuestra docente en el desarrollo de la tercera unidad. Muchas gracias.